Hola a todos, mi nombre es Gerardo Gómez y hoy vamos a ver un ejercicio acerca de la regla de la cadena para funciones de varias variables. Veamos un ejemplo. En este caso vamos a considerar el siguiente ejercicio. Vamos a calcular df de t cuando f de x a de y es igual a tangente de y partido en x y x es seno de t e y coseno de t. En este caso, lo primero que vamos a realizar es esquematizar, es decir, nosotros tenemos una función f que depende de x y de y, porque es tangente de y partido en x. Luego, como x es igual a seno de t e y igual coseno de t, tenemos que x e y dependen de t. Así, nosotros podemos derivar f con respecto a x y con respecto a y a su vez x e y lo podemos derivar con respecto a t. Entonces, si nosotros sumamos todas las ramas que terminan en t en cuanto a sus multiplicaciones, nosotros vamos a tener primero que df de t es igual a df a dx por dx a dt más justamente df de y por di a dt. Entonces, eso es lo que nos indica justamente la regla de la cadena en varias variables. Vamos a calcular estas derivadas para poder reemplazar y obtener df a dt como se nos señala. Comenzamos calculando las primeras derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y. De hecho, df con respecto a x es igual a la derivada parcial de tangente de y partido por x con respecto a x. En este caso, lo primero que tenemos que recordar es justamente cuánto es la derivada de tangente. La derivada de tangente, recordemos que es secante al cuadrado. Claro está, si está evaluada en un argumento que depende de x, va a ser por la derivada de ese argumento con respecto a x. Entonces, derivada de tangente es secante al cuadrado evaluada en el mismo argumento y partido en x por la derivada del argumento. En este caso, nosotros vemos además que el argumento se puede escribir como y por x elevado a la menos 1. Observemos que estamos derivando con respecto a x. Por lo tanto, podemos sacar y como constante fuera de la derivada, ya que cuando derivamos con respecto a x parcialmente, nosotros consideramos a y constante. Ahora vamos a aplicar la regla de las potencias. En este sentido, nosotros vamos a tener aquí la derivada de un x elevado a la menos 1. Recordemos que la potencia pasa a multiplicar y a la potencia le restamos 1. En este caso sería menos 1 por x elevado a la menos 2. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como la primera derivada parcial de f con respecto a x, que claro está, la podemos reescribir de la siguiente forma. Ahora bien, vamos a obtener de f a de y. De la misma manera vamos a derivar con respecto a y la función tangente de y partido en x. Recordemos que la derivada de tangente es secante al cuadrado evaluada en el mismo argumento por la derivada del argumento. Claro está, en este caso, nosotros tenemos la derivada parcial con respecto a y, es decir, consideramos a x constante. Por lo tanto, podemos sacar 1 partido por x de la derivada y nos queda la derivada parcial de y con respecto a y, lo cual simplemente es 1. Entonces, reescribiendo, nosotros tenemos que df a de y es 1 partido por x por secante cuadrado de y partido en x. Hemos obtenido las primeras derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y. Si nosotros observamos nuevamente nuestra fórmula de df a dt, vemos que tenemos que calcular también las derivadas de x con respecto a t y la derivada de y con respecto a t. Por lo tanto, vamos a obtener aquello. Primero, vemos que tenemos que derivar x con respecto a t, es decir, derivar seno con respecto a t. Y la derivada de seno es igual a coseno. En el caso de y es coseno y por lo tanto la derivada de coseno es menos seno. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar este de x a dt y de y a dt de la misma forma que de f a dx y de f de y en nuestra fórmula. Y por lo tanto, obtenemos lo siguiente. Aquí hemos reemplazado justamente lo señalado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos observar además? Podemos observar además que x
es seno de t e y es coseno de t. Es decir, vamos a reemplazar justamente donde tenemos x e y en esta parte por seno de t y coseno de t respectivamente. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Observemos aquí además que nosotros en el segundo sumando podemos simplificar seno de t y por tanto nos quedaría lo siguiente. Ahora bien, vemos que ambos sumandos tienen un factor común que es secante al cuadrado. Por otro lado, coseno cuadrado partido por seno cuadrado es igual a cotangente al cuadrado. Y por lo tanto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Debido a la identidad trigonométrica que cotangente al cuadrado más 1 es igual a cosecante al cuadrado, nosotros podemos concluir que la derivada de f con respecto a t es menos cosecante al cuadrado, por el signo menos que aparece al principio, por secante al cuadrado de cotangente de t. Con ello, nosotros hemos concluido el ejercicio y lo solicitado que es df a dt. Espero esta cápsula educativa haya sido de su ayuda y nos vemos en la próxima.